Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Tenemos como ponentes en esta mesa al diputado Víctor Hugo Círigo, a la diputada Estela Damián, al senador Mario Delgado y al diputado Enrique Velázquez. La diputada Estela Damián está en camino y se va a incorporar cuando llegue aquí al foro. Vamos a empezar con el diputado Víctor Hugo Círigo. Yo voy a presentar a los ponentes antes de que empiecen su presentación. Les recuerdo a los ponentes que tienen 15 minutos para hacer su presentación. Hay un cronómetro allá del lado izquierdo. De todas maneras, yo tengo unas tarjetas que les voy a pasar para recordarles cómo van de tiempo. Mi nombre es Álvaro Santos, soy profesor en la universidad, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown. Justo en marzo de este año organizamos una conferencia en la universidad para analizar las iniciativas que se habían propuesto aquí en la Asamblea Legislativa y en el Congreso sobre la despenalización y la regulación de la marihuana en México, y tuvimos el honor de contar con la presencia del senador Mario Delgado y del diputado Vidal Llerenas, además de una miembro del Consejo de la Ciudad de Washington, D.C., que había recientemente despenalizado el consumo de marihuana para uso personal también. Entonces tuvimos un análisis comparativo, digamos, de lo que está pasando en las dos capitales, en la capital de Estados Unidos y las iniciativas en la capital de México. Así que es un placer para mí poder estar aquí. Muchas gracias a los organizadores del evento. Y vamos a empezar con la ponencia del diputado Víctor Hugo Círigo. El diputado Círigo es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es diputado federal o ha sido diputado federal en las legislaturas 58ª y 41ª, así como asesor de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la 57ª legislatura. Ha sido diputado local en la 4ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fue presidente de la Comisión de Gobierno, jefe delegacional en Iztapalapa en el periodo 2003-2006. Es columnista de diversos diarios, entre ellos La Crónica, promotor de la Ley de Economía Social y Solidaria, así como ponente en diferentes foros y talleres sobre dicho tema. Ha sido ponente en foros sobre derechos humanos y ejercicio de libertades individuales, y durante más de 30 años ha militado en diversos partidos de la izquierda, ha realizado actividades de defensa de derechos colectivos, laborales, económicos y sociales. Muchas gracias, doctor. Diputado Círigo, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero antes que nada agradecerles el favor de su asistencia a este importante foro sobre política de drogas organizado por la Cámara de Diputados, y quiero agradecer en lo particular al diputado Fernando Belanzaurán, gran compañero y de múltiples batallas político-legislativas y hoy diputado federal, el cual entiendo es uno de los promotores de este importante foro sobre política de drogas. Además de agradecer y reconocer a quienes compartimos esta mesa, decirles que efectivamente ya tiene algún rato que estamos en la brega por efectivamente construir en nuestro país una verdadera política en materia de drogas. Me permití elaborar algunas notas que a continuación voy a dar lectura, tratando de respetar el tiempo que tenemos autorizado los ponentes.
Por ello, muchísimas gracias de antemano por su atención. La ponencia se intitula Regulación del mercado de la cannabis en México. Y lo que opino es que en los últimos años hemos visto que la regulación del uso de la cannabis va ganando terreno. En el mundo, en algunos casos, ya se está despenalizando su posesión. En otros, se está regulando su uso para fines medicinales, como sucedió hace algunos meses en la República Checa. O bien, se regula su uso con fines recreativos, como sucedió en los estados de Colorado y Washington en Estados Unidos en noviembre de 2012. El avance reciente más significativo es el de Uruguay, donde el 6 de mayo pasado el presidente José Mujica firmó y publicó un decreto mediante el que se regula el mercado de cannabis para uso personal, recreativo, y que considera la venta en farmacias y la existencia de clubes sociales de cannabis. De tal manera, la corriente mundial sobre la regulación de la cannabis parece indicar que tarde o temprano en nuestro país tendremos que avanzar hacia una regulación del uso y del mercado de dicha sustancia. El debate, desde mi punto de vista, ya no solo es si es procedente o no la regulación del mercado de la cannabis, sino hacia dónde debemos transitar en esa regulación. Es cierto que aún existen resistencias, incluso a que el tema se debata, a que se expongan públicamente las visiones y propuestas para que exista una regulación de la sustancia en la que el Estado esté presente y no ausente como ha sido hasta este momento. Afortunadamente siguen existiendo y abriéndose espacios como este foro y el tema está ya puesto sobre la mesa. Todavía en 2008, nuestra apuesta y exigencia a las y los actores políticos, económicos y sociales fue que se abriera el debate, que no se negara a nadie la posibilidad de expresar libremente sus opiniones, visiones, argumentos y propuestas sobre la viabilidad de la legalización del uso de la marihuana en México y en el mundo. Exigíamos hace 6 años respeto a nuestras posiciones y nuestras propuestas. Como resultado, fuimos hasta vilipendiados en los medios de comunicación y criticados por propios y extraños, por atrevernos a proponer que en nuestro país se considerara seriamente la posibilidad de cambiar el paradigma prohibicionista de la cannabis. No quiero decir que hoy en día el debate esté totalmente superado. Lo que afirmo es que el día de hoy más y más personas, autoridades, empresarios, escritores, diputados e instituciones manifiestan con mayor apertura su simpatía y sus argumentos del por qué sí regular el mercado de la cannabis. Esto es resultado, desde luego, de las sinergias que se han generado entre algunos, y subrayo, algunos representantes populares, gobernantes, especialistas y organizaciones de la sociedad civil que tiene ya varios años trabajando en este tema. En octubre de 2008 presenté mi primer propuesta ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sabía que era una propuesta que difícilmente sería bien recibida por mis compañeros diputados. No obstante, atentado, impulsado, motivado por la situación de nuestro país en materia de inseguridad pública, por la situación de vulnerabilidad de las libertades y del derecho a la salud de los consumidores de cannabis, decidí presentar una iniciativa de ley con los siguientes elementos generales. 1. Se especificaba que en el programa contra la farmacodependencia se pondría énfasis en la prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos en los jóvenes que se encuentren cursando la educación básica y media superior. 2. Se eliminaba de la Ley General de Salud a la cannabis sativa, índica y americana o marihuana como sustancia prohibida para permitir su siembra, cultivo y comercialización para fines terapéuticos y consumo personal. 3. Se reclasificaba el tetrahidrocannabinol para dejar de ser considerado una sustancia con valor terapéutico escaso o nulo y que constituye un problema especialmente grave para la salud pública, para ser una sustancia con valor terapéutico, pero que sin su control o abuso puede constituir un problema para la salud pública.
Además de lo anterior, se establecía que a. El Consejo de Salubridad General dictaría las medidas respecto al uso terapéutico de la cannabis, correspondiendo a la Secretaría de Salud Federal emitir la norma oficial mexicana para garantizar el adecuado uso terapéutico de la marihuana. B. Se preveía la existencia de establecimientos en los que se permitiría la venta para consumo personal de marihuana hasta 5 gramos por persona, con licencia de funcionamiento para la apertura de tales establecimientos, en lo que estaría prohibida la venta de bebidas alcohólicas, la entrada a menores de edad y no podrían encontrarse a menos de 1 kilómetro de centros educativos. La violación de estas disposiciones podría sancionarse con multa equivalente de 12,000 hasta 16,000 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica del que se trate. C. Se establecía la prohibición de consumir cannabis o sus derivados en la vía pública, así como establecimientos públicos no autorizados. La infracción de tal disposición podría ser sancionada con el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate o con arresto de 25 o 36 horas. D. En cuanto al cultivo de procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de marihuana para su uso terapéutico o industrial, sería la autoridad federal quien emitiría la normatividad correspondiente, además de ser facultad exclusiva del gobierno federal definir las zonas para el cultivo de la cannabis y la adquisición de la totalidad de las cosechas por sí o a través de un solo intermediario. E. Se permitía el cultivo de cannabis, sativa índica y americana o marihuana en las viviendas particulares de hasta 5 plantas. Y F. Se prohibía la importación y exportación de cannabis y toda publicidad relacionada con la planta, a excepción de aquella publicidad gubernamental o de organizaciones de la sociedad civil que tuviera por objeto prevenir la farmacodependencia respecto de dicho estupefaciente. Esta iniciativa, como era de esperarse, junto con otras que se han presentado en otros momentos, duerme el sueño de los justos esperando que las buenas conciencias entiendan y acepten el fracaso del prohibicionismo o que al menos acepten una discusión legislativa seria y no como una estrategia dilatoria. En el camino de la necedad que requiere una empresa como esta, en la que prácticamente hay que luchar contracorriente, con paciencia y persistencia, y a la vez con firmeza, ya como diputado federal, presenté una nueva propuesta de reforma que ahora incluía el concepto de reducción de los riesgos y daños para que entonces, abril de 2010, la guerra contra el narcotráfico de Calderón estaba en su apogeo. En ese contexto, pero nuevamente poniendo el énfasis en la prevención, en la garantía de los derechos de seguridad y salud de las personas en sus libertades, en síntesis, desde el enfoque integral hacia las drogas, acudí a la tribuna a presentar una propuesta de reforma de ley que a grandes rasgos contenía lo siguiente. 1. Se definía el concepto de reducción de daños como la estrategia de salud pública que incluye políticas, programas y prácticas que se centran en la disminución de los efectos negativos del uso de drogas para reducir la morbilidad, la mortalidad y las consecuencias psicosociales y económicas asociadas al consumo. 2. Para dicho efecto, el Estado, a través del Sistema Nacional de Salud, debería proporcionar la información, las sustancias y aditamentos necesarios para evitar daños colaterales asociados al uso de las drogas. 3. En la Ley General de Salud se incluía el enfoque de reducción de riesgos y de daños causados por el consumo de sustancias adictivas, para lo cual se pondría énfasis en los jóvenes que se encuentran cursando la educación secundaria y media superior y demás grupos en situación de vulnerabilidad. Además, estaría permitida la siembra, cultivo, cosecha, procesamiento, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercialización, transporte en cualquier forma, suministro, venta, uso y consumo de cannabis única y exclusivamente para su uso terapéutico, como una estrategia gradualista de avance hacia una regulación y apertura plena que incluyera el uso industrial y recreativo de la sustancia. Se establecía que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas expedirían la normatividad correspondiente para regular los establecimientos en que se expende para uso terapéutico la cannabis, considerando que no se podría vender más de 5 gramos por persona en cada compra de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, y su resina a 40 gramos al mes por persona, salvo prescripción contraria bajo receta médica que en ningún caso podrá rebasar los 100 gramos al mes. Como podrán notar, de la primera iniciativa que presenté a la segunda, hay un cambio básicamente en 2 sentidos. En la segunda,
se incluye el concepto de reducción de riesgos y de daños y se permite el uso de la cannabis solo para uso medicinal, a diferencia de la primera, que permitía todo uso de la planta, es decir, para usos medicinales, recreativos e industriales. Este cambio se debió fundamentalmente a la reflexión que hicimos colectivamente con especialistas y organizaciones y concluimos que la mejor estrategia era la gradualista y de esta manera igualarnos a los 17 estados de la Unión Americana que ya permitían el uso terapéutico de la marihuana. Bajo esta realidad, ¿cómo impedir que en México se permitiera el uso medicinal de la cannabis? ¿Con qué argumentos podrían seguir imponiéndose las políticas prohibicionistas? Como sucedió con la primera propuesta que presenté públicamente y como sucede con todos los esfuerzos por legislar el mercado de la marihuana en México, están en lo que se conoce como la congeladora legislativa. Hay quienes desean mantenerlas en esa situación, argumentando que en el país hay temas más urgentes. Dicen que este no es el momento de abordar estos temas. Lo mismo decían de la despenalización del aborto, ¿se acuerdan? Lo mismo, tuvimos que tomar esa iniciativa y avanzar en las libertades, en este caso de las mujeres en nuestro país. Podemos convenir en que en nuestro país falta solucionar una serie de problemas de gravedad, como la enorme e insultante desigualdad social que se expresa en los terrenos de la educación, el desempleo y la falta de alimentación, de vivienda y de servicios básicos para millones de mexicanos. También está pendiente la solución del tema de la inseguridad. No obstante, de alguna manera, el tema de la regulación del mercado de las drogas está vinculado con estos problemas. ¿La regulación de la marihuana resuelve el problema de la inseguridad? Creo que nadie se atrevería a responder afirmativamente. Sin embargo, regular la cannabis, es decir, hacer visible el mercado de la sustancia, lo que implica tener el control de la misma, quitaría un elemento importante de ingreso de recursos a la delincuencia organizada, golpeando su capacidad económica y con ella su capacidad de corrupción. Por otro lado, existen estudios de economistas y especialistas en lo que incluso ha participado premios Nobel de Economía, que han calculado la cantidad de ingresos que eventualmente podría tener el gobierno por concepto de impuestos derivado de la regulación del mercado de la marihuana. Finalmente, me permito expresarles las siguientes conclusiones. 1. Toda alternativa de regulación de la cannabis debe considerar lo siguiente. A. Garantizar el derecho a la salud de la sociedad y de los consumidores de drogas a través de la prevención, la reducción de riesgos y de daños asociados al consumo de drogas y la atención desde un enfoque de derechos humanos de las personas que generen dependencia a la sustancia. B. Una regulación comercial que permita el uso recreativo o cuando menos medicinal e industrial de la cannabis, que incluya la figura de los clubes sociales de cannabis, como sucede en España, y permita el autocultivo en los hogares. Y C. Sanciones administrativas e incluso penales para el tráfico ilegal de la sustancia. 2. Continuar y fortalecer el debate informado, generando una organización y redes de organizaciones sociales y actores políticos a nivel nacional para generar sinergias políticas y sociales que permitan estructurar un gran movimiento en pro de una política integral hacia las drogas y hacia la cannabis en particular. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Círigo. A continuación, el siguiente ponente es el senador Mario Delgado. El senador Delgado estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con una beca. Años más tarde obtuvo otra beca para estudiar una maestría en la economía en la Universidad de Essex, Inglaterra. Es senador del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal, cargo para el que fue electo con más de 2.5 millones de votos. Dentro del Senado preside la Comisión del Distrito Federal y funge como secretario en la de Ciencia y Tecnología, así como en la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano. Además, pertenece a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la de Comercio y Fomento Industrial.
Es miembro del Colegio Nacional de Economistas desde el 2005. Entre 2010 y el 2012 fue secretario de Educación del Distrito Federal. En octubre del 2010 recibió el Premio al Mérito Profesional que otorgan el ITAM y la Asociación de Exalumnos. Ese mismo año recibió la presea Tepantlato al Mérito de Servidor Público, que otorga el Instituto de Ciencias Jurídicas de la FES Aragón. Un año más tarde, en el Foro Económico Mundial, fue seleccionado como uno de los Young Global Leaders. Es miembro activo de diferentes consejos del Foro Económico Mundial para la elaboración de la agenda global. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Delgado. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a Fernando Belauzarán, al diputado que ha tenido esta iniciativa, a la Cámara de Diputados, por apoyar la idea de realizar este foro, a todos los miembros organizadores del FAP y, por supuesto, a quienes me dieron una beca para hoy poder estar aquí. Bueno, en estos días se ha hablado mucho de el fracaso de la guerra contra las drogas, del modelo prohibicionista. Dice Sergio González Rodríguez en un libro muy duro que se llama Campo de Guerra, que el prestigio de los internacional de los narcotraficantes mexicanos es el emblema del fracaso de la guerra gubernamental contra el crimen. Y esto considerar también el combate al narco como objetivo de guerra. No quiero repetir los muchos argumentos que se han dado en esta mesa sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, sino decirles 3 ideas que podemos impulsar desde el Senado de la República, desde el Congreso, tratando de que haya un modelo distinto de política de drogas en el país a partir del respeto a los derechos humanos. Primero, hemos presentado una iniciativa para legalizar el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, del tetrahidrocannabinol, y es una reforma pues relativamente sencilla a la Ley General de Salud para clasificar dentro de esta ley, para cambiar el lugar en el que está clasificado esta sustancia y pasarla dentro del grupo 3, que es el grupo de sustancias reguladas, controladas, y esto permitiría que fuera legal desde la producción hasta la prescripción médica. También se cambia el Código Penal para quitar la palabra prescripción. Actualmente está en el grupo 1 del artículo 245 de la Ley General de Salud, que le niega cualquier valor terapéutico o medicinal, y bueno, la idea sería cambiarla al grupo 3, donde sí se reconoce algún tipo de valor terapéutico, pero que queda como una sustancia controlada. También esta iniciativa que presentamos a inicios de este año modifica las cantidades de dosis personales para consumo que se mantendrían tipificadas, pero que no serían penalizadas. Ayer vimos estadísticas de la gran cantidad de detenidos que hay en el país, como las cárceles están llenas de consumidores de droga, de consumidores de marihuana, y que tienen pequeñas cantidades, pero al superar la cantidad que actualmente está señalada en la tabla, que es muy, muy baja, pues incluso son juzgados como narcomenudistas. Esto va también en el sentido de esta estrategia de reducción de riesgos y daños, al proponer que haya 30 gramos de marihuana como sustancia, como cantidad para consumo personal, y tratar de evitar que haya tantas personas detenidas por simplemente traer cierta cantidad de marihuana. También esta reforma incluye modificar, ya lo había dicho aquí, el Código Penal para eliminar la prescripción médica como parte de las acciones prohibidas en relación al uso de la marihuana. También que el control sanitario sea también atribución concurrente y por tanto competencia de las entidades
federativas. Actualmente solo corresponde a la federación, y si las entidades federativas no tienen la posibilidad de tener un control sanitario y tampoco de que sea facultad concurrente el tema del cultivo, pues es muy difícil que una entidad federativa pueda armar una estrategia de regulación de drogas sin que pueda tener estas facultades. En el caso, por ejemplo, de la iniciativa que se presentó en el Distrito Federal, estas dos modificaciones abrirían la puerta a resolver el famoso problema de la puerta de atrás. Si se logra regular desde la producción hasta la prescripción médica y que las autoridades locales sean competentes en el tema de control sanitario, realmente lo que se está haciendo es dotar a las entidades federativas de instrumentos para poder armar una política de drogas distinta. Esa es la iniciativa que se presentó en el Senado de la República, avalada por senadores del PRD, del PT e incluso un senador del PAN. Me parece que es una iniciativa que podría tener éxito en el corto plazo si el gobierno se atreve a empezar a experimentar algún tipo de regulación. Prácticamente todos los países han empezado por el tema del uso medicinal y terapéutico, y creo que ahí hay una oportunidad para hacerlo. Esta iniciativa es exclusivamente sobre marihuana. También, ¿qué otra cosa podríamos proponer desde el Senado de la República? Bueno, pues revisar los convenios y tratados internacionales en los que está México en esta materia. Como ustedes también saben, y ya se ha dicho aquí, pues son la base del modelo prohibicionista. Estas convenciones obligan a que penalices, a que criminalices algunas conductas, y si revisamos, pues México no ha tenido una política de drogas diseñada en el país, simplemente lo que ha hecho es adoptar los compromisos que asume a nivel internacional, y creo que pues no pueden ser un pretexto o un obstáculo para que México tenga una política de drogas acorde a la realidad que está viviendo en nuestro país. Actualmente esos tratados pues son una barrera para que los países puedan construir una política local sin violar las obligaciones internacionales. Hay varios instrumentos jurídicos para marcar diferencias respecto de estos tratados. Hay la posibilidad de hacer una denuncia, como el caso de Bolivia que se mencionaba aquí ayer, o también está la posibilidad de suspender la participación de México en este tipo de convenciones. Y se podrían argumentar, los propios tratados y convenios vienen en el 88, el artículo 30, 31, vienen la posibilidad de hacer esta denuncia, o también siguiendo la Convención de Viena, también ahí señala caminos, cuál es la ruta jurídica para poder hacer este tipo de cuestiones. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que es el Ejecutivo el que puede signar tratados y convenios internacionales, pero también quien puede salirse de esos convenios, en ambas situaciones con la aprobación del Senado de la República. Entonces vamos a hacer en septiembre un exhorto al Ejecutivo en este sentido, a que se planteen cualquier de las dos posibilidades. Uno, la suspensión, o la otra, hacer una denuncia a partir pues de que cambiaron las circunstancias en nuestro país. Y yo diría que hay dos cuestiones que cambiaron principalmente. Primero, la reforma constitucional de 2011, con la finalidad de reconocer los derechos humanos, ya no como garantía, sino como un derecho exigible por parte de los ciudadanos mexicanos y derechos inherentes a la persona. La reforma constitucional en materia de derechos humanos ha sido un cambio fundamental en el orden jurídico mexicano, al reconocerse expresamente que debe darse la mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos. Ya no solo se trata de garantías que otorga el Estado mexicano, sino de derechos inherentes a las personas respecto de los cuales el Estado debe reconocer y garantizar. Entonces, este
esta obligación que se tiene en la Constitución, estos derechos que garantiza la Constitución a los mexicanos, pues no son compatibles con este tipo de convenios que lo que buscan es criminalizar y penalizar, y donde desde esos tratados pues no existen los derechos de los consumidores. Entonces ahí hay una clara contradicción que además en el orden de jerarquías que se establece en México, pues primero está la Constitución y después siguen los tratados internacionales. Es la máxima jerarquía en la Constitución, pues son estos derechos. Entonces ahí hay claramente una contradicción. Y hay un cambio de circunstancias a partir de esta reforma. Y la segunda es que los resultados que hemos tenido en los últimos años, hemos visto cómo en algunos lugares incluso el Estado mexicano ha perdido toda presencia o todo control. Y el esfuerzo que ha hecho todo el Estado en esta guerra, pues lo está llevando a incluso su desaparición en algunas zonas. Entonces, por ahí se ha dicho que México es un Estado fallido, porque principalmente como resultado de seguir esta política de guerra contra las drogas. Entonces, si México lo está haciendo a partir de lo que dicen estos convenios y tratados, y está en riesgo incluso la viabilidad del Estado mexicano, bueno, pues yo creo que es tiempo de que pensemos otra cosa y que no sigamos haciendo lo mismo, donde pues está en riesgo nuestra propia supervivencia como país. Entonces, ¿qué lógica tiene seguir dentro de esos tratados? Entonces, claramente hay un cambio de circunstancias que podrían dar lugar a una denuncia o a salirse simplemente de algunos de ellos. Por supuesto que sabemos que tiene consecuencias internacionales importantes, pero a partir de lo que está ocurriendo en otros países y principalmente en Estados Unidos, que fue el principal impulsor del actual modelo, pues se abre ahí una perspectiva interesante. Y tercero, ¿qué más podemos hacer en el Senado? Bueno, evaluar esta política pública. Curiosamente, es una de las principales prioridades para el gobierno, para la población, está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, los planes de Programa Nacional para el Control de Drogas, los planes y políticas de seguridad pública, y curiosamente no son evaluados. No hay una evaluación de resultados de si estos programas están teniendo éxito o no, si estas políticas están siendo eficaces o no en las metas y resultados que se plantean. Y lo que tenemos simplemente son informes que se dan, ayer decía el presidente Gaviria, de cuánta droga incautada, de cuántos detenidos se ha realizado, pero por otro lado tenemos un aumento en la violencia, un aumento en el consumo de drogas, y como que hay una desconexión entre lo que espera la ciudadanía en este tema y lo que informa el gobierno. Entonces tendremos que ponernos de acuerdo y hacer una evaluación de qué es lo que queremos evaluar, qué indicadores vamos a tener y si está siendo eficaz el gobierno con la política que tiene. Nos costó muchos años en este país, por ejemplo, aprender que teníamos que evaluar los instrumentos para combatir la pobreza. Y hoy tenemos al Coneval, que es un organismo autónomo, independiente, que ha forjado, yo diría, una muy buena credibilidad, y también nos ha dado como resultados saber qué instrumentos de la política social están siendo eficaces para obtener determinados objetivos y cuáles no. Entonces, en materia de seguridad pública, yo me pregunto por qué esta enorme cantidad de recursos, programas y políticas no son evaluados. Casi siempre en el debate público o cuando se le pregunta a la clase política sobre este tema, la respuesta es la misma. Bueno, debatamos, vamos a debatir el tema de las drogas, y llevamos varios años ya debatiendo, Víctor Hugo lo puede constatar aquí, y creo que tenemos que dar un paso hacia adelante. Y eso sería, o puede empezar, con que tengamos un organismo independiente, serio, autónomo, dedicado a evaluar todas las políticas de seguridad y de drogas, para que tuviéramos elementos mucho más
efectivos de plantear en el debate algún cambio. Porque ahora lo que vemos, bueno, son un debate un tanto inconexo, algunos resultados que se presentan. Por otro lado, informes del gobierno donde aparentemente o según ellos en su versión están obteniendo éxito, pero no es lo que la ciudadanía está esperando de ello. Entonces, tener un organismo que evalúe la política de seguridad, el modelo que tenemos de política de drogas en nuestro país sería muy importante. En los últimos años, el presupuesto que más ha crecido es el de seguridad, sin embargo, no tenemos evaluaciones en la materia. Entonces, son esas tres cosas, bueno, abrir la puerta a la regulación vía el uso medicinal y terapéutico, como lo han hecho otros países. El segundo, cuestionar la permanencia de México en los convenios internacionales en esta materia, en convenios y tratados en materia de drogas, porque han cambiado las circunstancias en México. Hay una clara contradicción entre la prevalencia que marca la Constitución de respeto de derechos humanos y lo que provoca la aplicación de estos convenios en nuestro país, y también de que se pone en duda la existencia misma del Estado si se mantiene eso. Y tercero, pues evaluar desde el Congreso, es una de las tareas desde el Congreso, evaluar todos los recursos, planes y programas y políticas en esta materia para tener elementos de información, objetivos, metas, indicadores, para pues reorientar lo que estamos haciendo. Es un debate que ya lleva varios años, hay muchos elementos en la discusión, pero no tiene por qué salirse de la evaluación pública estos recursos. Y me parece que con ello se abre la posibilidad de que el gobierno se atreva a iniciar un esquema de regulación, a cambiar lo que estamos haciendo. Me parece que si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados y podamos entrar de manera gradual y escalonada a un esquema de regulación, atrevernos a hacer algo distinto. Creo que la generación más grande de jóvenes que ha tenido nuestro país así nos lo reclama. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Delgado. Nuestro próximo ponente es el diputado Enrique Velázquez González. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en tecnologías aplicadas a la educación por esta misma casa de estudios. Posee una importante trayectoria en la organización estudiantil de la UDG, donde ocupó los cargos de secretario de Relaciones Públicas y llegó a ser vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y ha ocupado diversos cargos como funcionario dentro de la estructura universitaria, entre los que destacan el de secretario de la Preparatoria número 3 y director de la Preparatoria Regional de Tequila, entre los años 2002 y 2010. En el ámbito de la política partidista es militante del Partido de la Revolución Democrática desde 1991, en cuya estructura estatal ha ocupado los cargos de secretario de organización y secretario general. Es diputado local en la 60ª legislatura, cargo que ocupa desde noviembre de 2012. En 2013 presentó la iniciativa de ley de libre convivencia, misma que fue aprobada 6 meses después. Recientemente ha presentado ante el Pleno del Congreso de Jalisco la iniciativa de ley para atención integral del consumo de cannabis en el estado de Jalisco, que plantea el uso médico y terapéutico de la planta, así como la despenalización por portación de cantidades menores de 30 gramos. También presentó la ley que crea el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en el estado de Jalisco. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Velázquez González. Muchas gracias a Álvaro Santos. Quiero agradecer a Fernando Belauzarán por haberme invitado a este importante foro y me da mucho gusto compartir esta mesa con el diputado Víctor Hugo Círigo y con el senador Mario Delgado. Voy a dividir mi intervención en 2 ejes. Primero, me gustaría hablar
de por qué presenté la iniciativa en Jalisco. Cuando hablamos aquí en el Distrito Federal sobre Jalisco, para pronto sale la idea de que es un estado muy conservador, y yo sostengo la idea de que, sostengo la teoría de que hay una clase política conservadora mucho más que la ciudadanía en Jalisco, y que eso lo pudimos demostrar con la ley de libre convivencia. Nuestro diagnóstico del problema y los puntos principales de la iniciativa que hemos puesto a debate en el Congreso y ante la sociedad jalisciense en general, ese sería el primer punto. Y el segundo, me gustaría compartir con ustedes y detallarles un poco acerca de la consulta que acompaña a la iniciativa. Es decir, queremos que en Jalisco no solo se debata la regulación de la cannabis desde el Congreso del Estado, sino que los ciudadanos expresen su opinión sobre el tema en las urnas, por lo que hemos promovido la organización con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco una consulta para saber qué opinan los jaliscienses de nuestra iniciativa y en qué aspectos podemos avanzar y en qué otros debemos de ir más despacio. Comienzo por el diagnóstico y nuestra iniciativa. La marihuana es detestable, pero las muertes por narcotráfico son intolerables, dijo hace no mucho el presidente de Uruguay, Pepe Mujica. Partimos del hecho, y creo que eso es un consenso aquí entre nosotros, que la marihuana es indefendible. Nadie en su sano juicio podría estar a favor de que el aumento en el consumo arroje algún beneficio público. Por ello, y tomando esta premisa, me pregunto varios asuntos que me parecen son claves en esta materia. La regulación de la marihuana y el aumento del gramaje descriminalizado trae peores consecuencias que el prohibicionismo. Los más de 140,000 mexicanos criminalizados por portar marihuana encontrarán la reinserción social en las cárceles codeándose con los narcos y con los capos. El dinero que destinamos para detener y procesar a jóvenes por portar 3 o 4 cigarros de marihuana no nos podrían servir para hacer centros de salud e invertir en prevención. Todas estas preguntas me llevaron a presentar esta iniciativa que actualmente está en el Congreso del Estado. Algunos datos nos ilustran la complejidad del problema en el que estamos. En Jalisco y también a nivel nacional, la guerra contra las drogas, como la llamó Felipe Calderón, provocó que la tasa de muertes por cada 100,000 habitantes se triplicara. En 2005 la tasa de homicidios dolosos en Jalisco era de 6 por cada 100,000 habitantes, hoy en día la tasa se encuentra en 20. Es decir, pasamos de tener una tasa similar a la de algunos países de Europa a una tasa digna de países que se encuentran al borde de la guerra civil. Y bueno, ¿las muertes sirvieron para que los mexicanos no consumieran marihuana? Tampoco. En la última década, el consumo de cannabis se duplicó para alcanzar cifras históricas. En Jalisco, la marihuana es el enervante de más rápido crecimiento en su consumo y en los últimos 3 años, comparando la encuesta nacional de adicciones de 2008 con la de 2011. Es decir, el prohibicionismo no solo ha redundado en muertes, en asesinatos, criminalización y aumento rampante del narcotráfico, sino que también ha provocado más consumo. Y según cifras que se dieron a conocer en los últimos días en un diario de circulación nacional, 140,000 personas en México llegaron a la cárcel por portación de drogas entre 2009 y 2013. Y vayamos más allá de las cifras, son 140,000 familias rotas que tienen que visitar a su hijo, hermano o papá o hermana o mamá en prisión y que no pueden atenderlo como se merece, como un problema de salud pública. Son 140,000 personas que los estamos mandando a la cárcel a que aprendan todo lo que se puede aprender del crimen y no les estamos dando la oportunidad de enfrentar un problema de salud desde el calor de la familia, de la educación o de la atención sanitaria. Es el peor, desde mi punto de vista, este es el peor de los crímenes. En México nos damos el lujo de meter a la cárcel a adolescentes por traer 2 cigarros de marihuana y dejar afuera a los verdaderos culpables de que siga el crimen organizado desde capos hasta las cabezas de estos cárteles. En Jalisco no existen los datos para saber cuántos fueron sentenciados por este delito en 2013. Sin embargo, según el Censo de Impartición de Justicia Estatal elaborado por el INEGI, de los 19,000 adolescentes procesados a nivel de los estados, 1,000 fueron acusados de narcomenudeo,
no es una cifra menor. Son prácticamente los mismos que fueron procesados por robo a casa habitación. Lo que sí sabemos es que en Jalisco hubo 337 delitos abiertos en 2012 por narcomenudeo, y aunque no sabemos si se acusó de ese delito simplemente por portar cierto gramaje o verdaderamente eran narcomenudistas. Sin embargo, como lo comentaba, no sabemos cuántos de los denunciados terminaron en sentencias condenatorias y cuántos en absolutorias. Simplemente es una información que en Jalisco no se ha transparentado. Así, el prohibicionismo solo nos ha dejado lo que he dicho: muertes, pérdidas económicas y un problema de salud pública. No hay ningún resultado, no hay ningún indicador que nos permita defender que la política de la prohibición de drogas nos haya dado buenos resultados. En Jalisco, después de la Secretaría de Educación, es la Fiscalía General del Estado la que tiene el presupuesto más alto, que es de 6,000 millones de pesos. No digo que no sean necesarios los recursos, sino que mucho de ese dinero se la llevan en levantar y criminalizar a jóvenes que bien podrían atender sus problemas en casa o simplemente con una medida constructiva o de adaptación social. No todos los que consumen marihuana son adictos. Aquí lo han dicho muchas veces, incluso según datos de la propia Encuesta Nacional de Adicciones, menos de la 10ª parte de los que consumen marihuana en México son dependientes. Por ello, hace 15 días presentamos en Jalisco una iniciativa de atención integral a consumidores de cannabis que tiene 3 ejes fundamentales. En primer lugar, queremos que nuestros enfermos, y cuando hablo de enfermos son personas que tienen algún padecimiento médico, encuentren en las propiedades de la cannabis también un auxilio para su dolor y sobre todo el tratamiento a su enfermedad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ya reconoció en 2007 que la cannabis tiene atributos médicos que, si son administrados de forma responsable, pueden tener impactos muy positivos en los enfermos y ayudarlos a enfrentar sus problemas de salud con todo aquello que la ciencia y la naturaleza nos puso a disposición. Miren, las pruebas son tan contundentes que en el tratamiento y las propiedades terapéuticas de la marihuana, que hasta el momento van 22 estados en la Unión Americana que ya legalizaron la cannabis con fines médicos. Cito solo algunos de los estudios científicos con más seriedad que han tratado el tema, y algunos fueron publicados hace más de 7 décadas. El informe La Guardia, en Nueva York, en 1938, en donde se estipulan 4 puntos fundamentales. 1. Los efectos físicos y mentales de la marihuana no eran clínicamente considerables. 2. Los usuarios no se veían tentados por la heroína ni otros opiáceos. 3. No hay correlación de su uso con delitos sexuales, de sangre o contra la propiedad. Y 4. La publicidad sobre los efectos catastróficos de la marihuana carece de fundamento en la ciudad de Nueva York. También está el informe oficial de la Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas, que señala que el uso de la marihuana frena la agresión y no hay pruebas de que su empleo conduzca al consumo de otras drogas. El reporte sobre la marihuana médica elaborado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que menciona que los efectos adversos por el uso de marihuana se encuentran en el rango de efectos tolerados en otros medicamentos. El Consejo de Asuntos Científicos de la Asociación Médica Americana ha reportado que datos de encuestas y estudios clínicos demuestran la utilidad médica de la marihuana. O también el caso de la Asociación Médica Británica, en una encuesta realizada por esta asociación, más del 70% de los especialistas en cáncer dijo que recetaría la marihuana si fuese legal, y casi la mitad dijo que han instado a sus pacientes a adquirir la droga sin importar la ley. Negarse a ver los elementos positivos del cannabis en este rubro es simplemente ignorar lo que la ciencia ha dicho en las últimas décadas. Ahí tenemos a doctores como Juan Ramón de la Fuente, que dice: el cigarrillo de marihuana se prepara con hojas jóvenes y flores secas y desmenuzadas de cannabis sativa, planta que se conoce desde hace varios siglos por sus propiedades psicoactivas y medicinales. En segundo sitio, queremos que la aportación de marihuana con fines de consumo personal sea un problema tratado desde la educación y en los centros de combate a la adicción y no desde las cárceles y la criminalización. Sabemos que la marihuana, al igual que el alcohol, el tabaco o la cocaína, van destruyendo a los consumidores. Casos de jóvenes destrozados por el consumo los podemos encontrar en todas las familias. Estamos tan conscientes del problema,
pero que somos los únicos en Jalisco que queremos cambiar de enfoque. La marihuana seguirá siendo considerada nociva, pero queremos que aquellos que decidan fumar sean rehabilitados desde la comprensión y la atención, aunque también sabemos que no todo el que fuma tiene una afición por la marihuana. Y no desde las penas, que se ha demostrado que no nos lleva a ningún lugar. Proponemos, igual que en el DF, que se aumente el gramaje permitido de 5 a 30. Esta cantidad queda completamente despenalizada y con esto impedimos que jóvenes que no tienen ningún vínculo con el narcomenudeo y que consumen por decisión propia enfrenten sus problemas de salud pública desde otra óptica y no desde la prisión. Evitemos que jóvenes que merecen estar en las aulas estudiando o trabajando para forjarse un mejor futuro lleguen a la cárcel por delitos en donde no existe ningún daño a tercero. En tercer lugar, queremos proponer otra forma de enfrentar jurídicamente la aportación. Actualmente los policías te encuentran con marihuana y ya sea 1 o 10 kilos y te remiten a testificar y a empezar un proceso penal. Nunca he visto a un policía sacar una báscula para darse cuenta si lo que trae a alguien son menos de los 5 gramos o los 5 gramos. Por ello, ante este hecho indebatible de que la marihuana se criminalice incluso en cantidades permitidas por ley, proponemos la formación de un instituto intermedio formado por especialistas y reconocidos expertos en materia que recibirán los casos de quienes sean remitidos por portación de 31 gramos hasta 5 kilos y que al final deciden qué hacer, si se van a trabajo comunitario, a multas, si requiere de la cárcel o el servicio social, o cuál va a ser el tratamiento para esta persona en cuestiones médicas. Ellos tendrán la facultad de recomendar la salida que favorezca mayoritariamente la recuperación de la persona en cuestión. Este es un abordaje humanista que atiende a la salud y el bienestar de las personas. Y para pasar al segundo eje que planteo desde el principio, sobre la consulta, a mí me quedan claras dos cosas. El prohibicionismo fracasó y la democracia representativa se encuentra en crisis. ¿Por qué vinculo estos dos elementos? Por una sencilla razón. Porque en Jalisco creemos que ambos problemas se pueden atacar con eficiencia si abrimos a ejercicios tan comunes como en otras latitudes sobre las consultas. Creo que promover una consulta no significa simplemente conocer la opinión de los ciudadanos sobre tal o cual política pública, sino que consiste en construir de poco en poco una forma de relación entre la sociedad y los representantes. Hay un dato que me parece revelador. En Suiza el 83% de los ciudadanos aprueban la labor de los políticos. En México solamente los policías son peor vistos. Y la respuesta no es que los políticos suizos nazcan mejores o sean más honestos en su ADN o más trabajadores por sus genes. No, sino que los ciudadanos y los políticos son copartícipes del proceso político. Los temas más importantes no se definen en los cuartos oscuros de las negociaciones políticas, sino que son consultados a través de referéndums, plebiscitos y distintas formas de participación que hacen que la ciudadanía se sienta representada en las decisiones tomadas en los parlamentos o en los gobiernos regionales. Esto es una auténtica vergüenza en México que no exista en pleno siglo XXI mecanismos de participación ciudadana verdaderos. O más lejos, me parece increíble que incluso haya legisladores que consideren que consultar a los ciudadanos sobre la reforma energética es inconstitucional. No saben el daño que le hacen a la credibilidad de los representantes públicos en temas tan importantes, con tanta relevancia, impacto presupuestal y gubernamental, como la reforma energética o la política energética y la política en el combate a las drogas. Yo creo que en este tema tenemos que ser mucho más serios. Y por ello, con el mismo espíritu de la consulta en materia de reforma energética, en Jalisco hemos promovido la realización de esta consulta para preguntarles a los ciudadanos su opinión sobre dos temas relacionados con la política de combate a la marihuana. La relacionada con un posible aumento del gramaje descriminalizando el consumo y, en segundo lugar, la opinión de los jaliscienses en torno al uso de la marihuana con fines medicinales. El ejercicio tendrá un carácter consultivo porque no es vinculatorio, no es un tema que está en la ley, pero por su naturaleza es que los ciudadanos participen de fondo en la solución de uno de los problemas que más afecta a la sociedad. La consulta se realizará la tercera semana de septiembre y queremos que sea
un ejercicio con mucha información y bueno, nosotros vamos a hacer propaganda a favor del sí, habrá otros en mi estado que harán su propaganda en contra o por el no, pero al final le vamos a preguntar a la gente. Y concluyo con una cita que tomo del editorial que publicó New York Times el domingo pasado. Tomó 13 años para que los Estados Unidos entendieran que era necesario poner fin a la prohibición, 13 años en que la gente siguió bebiendo y que los ciudadanos se convirtieron en criminales mientras las bandas de crimen florecieron. Han sido más de 40 años desde que el Congreso aprobó la prohibición de marihuana, provocando dolor a la sociedad, siendo la marihuana una sustancia menos dañina que el alcohol. Yo me pregunto cuántos años más permitiremos asesinatos de jóvenes, criminalizarlos y el aumento del consumo, para que nos demos cuenta que el prohibicionismo en este país ha fracasado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al diputado Velázquez González por su presentación. A continuación, contamos con la ponencia de la diputada Estela Damián, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, certificada profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Colegio de Contadores Públicos de México. Actualmente es diputada local por el Distrito 11, con sede en Venustiano Carranza, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada por el Distrito 9, con sede en Venustiano Carranza, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la 56ª legislatura de la Cámara de Diputados. Fue diputada local propietaria por el Partido de la Revolución Democrática en la 4ª legislatura, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consejera delegacional vitalicia en Venustiano Carranza por el Partido de la Revolución Democrática y consejera congresista nacional vitalicia por el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Damián. Bueno, pues muchas gracias. Primero, como se acostumbra, quisiera agradecer mucho la invitación a este Foro Internacional de Política de Drogas a mi compañero y amigo Fernando Belauzarán, diputado federal que además es un diputado muy entusiasta en el tema, que nos ha venido apoyando desde la Cámara. Compartir esta mesa con mi compañero de la 4ª legislatura, Víctor Hugo Círigo, también me da mucho gusto, igual que mi compañero Mario Delgado, y bueno, pues el diputado Enrique Velázquez, entendí que de Jalisco. Yo quisiera participar en esta participación, quisiera hacerla en términos de lo que hemos vivido en la Ciudad de México con relación a este tema, la cannabis en México. Quisiera señalar, porque vale la pena que ustedes lo sepan, que como ya lo señaló el diputado Víctor Hugo, fue él uno de los diputados que impulsaron desde hace muchos años este tema y que, bueno, pues sí se veía no solamente raro, extraño, sino parecía un tema bastante avanzado en ese momento en el que muchos diferíamos de su propuesta, y ahí me asumo como alguien que no estaba convencida de la materia. Sin embargo, les voy a platicar como un asunto total y absolutamente personal que me permitiré transmitir para que ustedes conozcan en qué momento se encuentra la discusión, pero también en qué momento político, económico, social y de salud estamos con relación a la materia. Hace más o menos un año, en junio de 2013, recibí una propuesta por parte de Inder Bugarín, que es corresponsal de Reforma en la Comunidad Europea, para presentar un libro que se llama Drogas libres, libres de drogas. Primero, me sorprendí mucho de que me invitaran a esta exposición, porque en mi carrera legislativa, como ya lo señalé, no había realizado ninguna declaración que me ubicara en la trinchera de los que buscaban la despenalización y la regulación de la cannabis. Sabiendo el compromiso político que significaba llegar como presentadora de este libro, decidí analizarlo. No hay que olvidar que existe un prejuicio sobre este tema, dogmas, estigmatizaciones que sufren los consumidores de esta sustancia y, por supuesto, que no desconozco el costo electoral que resulta tomar una decisión de este tipo.
También me parece que en la política hay momentos cruciales en que la toma de decisiones de los que nos encontramos en la tribuna, asumiendo no solo las responsabilidades y sobre todo siendo congruentes con aquello que pensamos, decimos y hacemos. Así que analizando el tema, sabiendo sobre todo cuáles eran las implicaciones y los costos que íbamos a asumir, decidí entrar de lleno a la materia. Me sorprendió la cantidad de bibliografía, expertos que trataban este tópico. Hablé con mi coordinador parlamentario, lo invité a la presentación de este libro y bueno, pues no solamente descubrí que era un asunto de vigencia, de actualidad, al que teníamos que entrarle varios diputados de varias fracciones parlamentarias, también me di cuenta que es un tema extraordinariamente polémico, lleno de perjuicios y prejuicios en México. Y que, bueno, pues en nuestro país se tiene décadas de veneración institucionalizada al prohibicionismo, lo que ha generalizado y ha generado una cultura antidespenalización cercana a la fobia que tenemos los mexicanos contra la delincuencia. Me atrevo a decir que en este país atribuimos la inseguridad a la cannabis. Me atrevo a pensar que muchos de los que hemos vivido en este país asumimos de manera natural este tema, que se crea una falsa percepción de que prohibiendo su cultivo, su comercio, su distribución, su prescripción médica o su consumo, se desvanecerá los diferentes conflictos que tienen varios estados de la República, que los tenemos en estos momentos en zona de guerra. Y podemos hablar de varios, podemos hablar de Michoacán, del Estado de México, de Tamaulipas y aquellos más que ustedes quieran agregar. Después de la presentación del libro, el tema de la despenalización tomó fuerza y se organizó el foro en la Asamblea Legislativa que se llama Política en Materia de Drogas para el DF, en el que tuve la oportunidad de escuchar a expertos, legisladores nacionales y extranjeros, especialistas en la materia. Así, escuché a doctores en Derecho, adictólogos, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, líderes de opinión, que algunos llamaban a la prohibición y otros llamaban a la despenalización. En mi caso sucedió que a mayor información, mayor convicción de que se estaba haciendo lo correcto, no por pragmatismo político, sino por un ejercicio de congruencia con la izquierda a la que pertenezco. En el mes de octubre pasado, algunos legisladores locales y federales recibimos una invitación por parte de organismos no gubernamentales para conocer la experiencia de Colorado. Aquí me voy a detener porque me parece que cambió por completo nuestra visión y nuestra percepción con relación al problema. Fue muy aleccionador, mucho más aleccionador que cualquiera de los foros a los que habíamos sido invitados en mi país. La visita se desarrolló en diversos espacios legales en los que se suministraba la cannabis para uso medicinal. Estos lugares son de diversas dimensiones, cuentan con muy buenas medidas de seguridad. Los usuarios se identifican en cámaras de vigilancia con un carnet que los acredita antes de entrar al local. Entrando al local se registran, los empleados supervisan que el usuario en efecto traiga una receta que les prescribe medicamento, que dentro de su prescripción se encuentra la cannabis. Lo registran y le venden la cantidad que corresponden. Estos establecimientos se encuentran en red, lo que no le permite al usuario ir de un lugar a otro a adquirir el doble o el triple de lo medicado. Posterior al registro, como ya se señaló, entran a los mostradores y se encuentran con múltiples frascos, cada uno con diferentes tipos de cannabis. Allá han desarrollado más de 150 especies diferentes. Puede usted adquirir desde chicles, gomitas, dulces, gorras, playeras, galletas, paletas y diversos productos derivados de la cannabis. Es muy sencilla la transacción, paga por lo que elige y por el gramaje que le corresponde y el usuario sale del lugar. En el caso de los que asistimos a estas visitas, nos llevaron al recorrido del establecimiento, observando las etapas y los invernaderos que cultivan de la marihuana, sus cuidados, la separación de la flor con la hoja, la limpieza de la planta, el código de barras que tiene cada planta de marihuana, la seguridad que se implementa para el local, entre otras cosas. Lo espectacular fue asistir al día siguiente al Departamento de Impuestos y Licencias, que es la autoridad responsable de otorgar los permisos para los establecimientos que siembran y comercializan la cannabis. Y digo espectacular porque nos mostraron las estadísticas de cuántos consumen, de qué enfermedades, por qué enfermedades está prescrita, de qué edades son los usuarios, los métodos de auditoría que tienen sobre estos establecimientos, los requisitos que les solicitaban a los interesados y, por supuesto, también nos dijeron cuánto estaban ganando por impuestos en esta materia. En conclusión, el Estado de Colorado desarrolló toda una industria con relación al tema.
políticas públicas que incluso les otorgan recaudación, sistema láser para vigilar cada planta, traslado, incluso cuidado de los desechos de cada una de las plantas. Debo de confesar y debo de decirles que el sentimiento que me embargó fue de total y absoluta sorpresa. Me preguntaba cómo era posible que los que nos obligaron a prohibir la cannabis hoy la tengan regulada. ¿En dónde estuvimos? ¿Cuándo nos extraviamos? ¿Qué fue lo que nos perdimos? ¿En qué momento México generó condicionantes más prohibicionistas que Estados Unidos? ¿Por qué ellos tenían control sobre la cannabis médica y México a la fecha la tiene prohibida? ¿Por qué en nuestro país seguíamos matando por la marihuana, siendo que en Estados Unidos ya están, y ya este documento, ahorita les explico dónde lo publiqué, ya se encuentran en estos momentos a punto de dar el salto a la marihuana recreativa, como ya sabemos en estos momentos? ¿Cuántos muertos más le faltan a México para que aprendamos que es absurda su prohibición? ¿Cuántos sexenios y elecciones tendríamos que vivir bajo el eslogan de diferentes tipos, entre otros, para que las drogas no lleguen a tus hijos? ¿Cuándo han sido los gobiernos panistas, priistas, los que nos han generado una política de prevención, de reducción de riesgos y daños que deje de criminalizar el consumo? A partir de ese momento, la Asamblea Legislativa procuró un equipo de especialistas que prepararan un paquete de iniciativas a nivel local y federal que permitirá de aprobarse los dictámenes, cosa que veo complicada también, les he de confesar, resolver la problemática que a la fecha se tiene. Concretamente, presentó un cuadro donde se puede observar las diferentes alternativas de solución que proponen estas iniciativas que ya se encuentran en diversas comisiones para su análisis y discusión ante el Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En concreto, lo que nosotros podemos señalar en estos momentos es que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para despenalizar. Entiendo que en esta exposición ya lo hizo de manera más puntual mi compañero Víctor Hugo Círigo, tanto en lo local como en lo federal, pero sí podríamos decirles que nosotros encontramos áreas de oportunidad muy importante, que puede ir concatenada a una gran reforma federal, sí, en efecto, pero que también puede ir separada y que también podemos dar grandes batallas a partir de principios de oportunidad que establece la propia Constitución. Y yo estoy convencida que si generamos inercias y que si generamos debates en este tipo de foros y en este tipo de espacios públicos que nos permitan ir encontrándonos aquellos legisladores locales que estamos dando las batallas en nuestros diferentes espacios, sabiendo que no podemos mantener la batalla del prohibicionismo a ultranza, criminalizando a los consumidores sin ningún tipo de política de prevención en materia de riesgos y daños, sin inversión económica y presupuestal en materia de salud para atender este problema en el caso de que sea, y como lo es en algunos casos en materia de salud, desde esa perspectiva. Pero nos parece que lo que hasta hoy tenemos es exactamente lo contrario, es obligar a aquellas personas que son consumidores que vayan a cualquier esquina a comprar cualquier tipo de sustancia que no sabemos qué es lo que le otorgan para que la adquiera, y en ese momento, en ese simple momento, está cometiendo prácticamente un delito, porque el policía llega, lo detiene, se lo lleva, y en tanto son peras o son manzanas, lo que hoy descubren las estadísticas en materia criminal es que quien se encuentra recluido en estos momentos por un delito se llama delitos contra la salud, lamentablemente no son los grandes narcotraficantes. Muchos de ellos son consumidores que en el momento de la adquisición fueron retenidos y hoy están privados de su libertad, sin ningún tipo de alternativa para poder atenderse en materia de salud o de prevención. La problemática que nosotros encontramos es la siguiente. La Ley General de Salud permite el consumo hasta de 5 gramos, pero no señala dónde se puede adquirir, lo que lleva a la criminalización del consumo. Actualmente no existe ninguna política que separe el mercado de la marihuana con otras drogas más duras y dañinas para la salud. ¿Qué es lo que presenta y qué es lo que propone la Asamblea Legislativa en estos dos casos? Aumentar el gramaje de 30 a 30 gramos, lo que exentaría a 38.5 de los sentenciados que hoy se encuentra purgando una condena por posesión de droga. Aquí encontramos a los usuarios. Cabe señalar que los especialistas en la materia han dicho insistentemente que este gramaje es el adecuado para que el usuario tenga cannabis hasta para una semana.
Y con relación al siguiente tema, que es la separación de mercados, bueno, pues permitir que los estados de la República tengan facultades en materia de control sanitario de proceso, cultivo y distribución. Cuando hablamos de aumentar el gramaje, evidentemente no nos referimos a la Ley Federal de Salud porque no tenemos facultades, pero sí a este principio de oportunidad en donde una vez aprobada esta legislación, que es una ley, aquí se encuentra también con nosotros el doctor Camacho, una ley que tiene el Distrito Federal en materia de adicciones, sí se tolera esta pertenencia, este consumo o esta posesión en un consumidor hasta 30 gramajes, bajo este principio de oportunidad. No existe ninguna política de prevención sobre consumo de cannabis. Nosotros pretenderíamos que se permita el uso terapéutico de la cannabis. Esta era una de las primeras propuestas, por supuesto que evolucionó y solamente se quedó en la primera que les acabo de señalar, acerca de los 30 gramajes que nos permitiría liberar al 38.5% de los sentenciados. No existe ninguna política de reducción de riesgos y daños. Ejemplo, que los usuarios sepan que la cannabis que consumen es de buena calidad y no se encuentra mezclada con otras sustancias. Hay una violación constante a los derechos humanos de todos los usuarios. También tenemos una falsa percepción de que todos los usuarios son adictos. Las estadísticas hoy nos han demostrado que el 99.7% tienen un uso recreativo, sin uso problemático, y el 0.3% es un consumidor problemático. La cannabis no tiene efectos medicinales, eso es lo que nos han venido señalando cuando científicamente se ha venido comprobando lo contrario. La encuesta nacional de adicciones 2011 en México dice que la prevalencia de drogas es de 1.8 con relación a la población total de 12 a 65 años, es decir, sobre estos usuarios se tiene una política prohibicionista. Terminaré diciendo, por falta de tiempo, no abriré toda la presentación, solamente les señalaré. Tengo 3 hijos, una de ellas es adolescente, metida absolutamente en las redes sociales, y he tenido la pregunta expresa en la mesa del comedor, en donde me dice que si yo estoy a favor de la regulación o la despenalización de la cannabis, que si no habría problema con que ella la consumiera, si esta es mi propuesta o si ahí yo no tengo ningún conflicto. Y le he contestado con muchísima naturalidad y se los digo con mucha seguridad. Le he dicho, mira, mijita, yo espero que te dé los elementos suficientes para que en la vida no tengas un accidente con la cannabis. Pero si fuera la cannabis, el alcohol o cualquier otra droga, también espero darte las herramientas suficientes para que tengas políticas públicas que te prevengan y también que esa decisión no te lleve al cerezo. Porque lamentablemente hoy muchos jóvenes están en el cerezo por un consumo de cannabis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, diputada Estela Damián. Le voy a dar la palabra al diputado federal Fernando Belaunzarán, que, como ustedes saben, es el presidente del grupo organizador de este foro. Sí, me voy a tardar solamente un minuto para que puedan escuchar más a los ponentes, porque no estoy en esta mesa programado, pero sí quería decirles que esta es la única mesa que hemos tenido en donde no ha habido, digamos, un equilibrio. Y créanme que lo buscamos. Estaba programada la senadora Ivonne Álvarez, que presentó una iniciativa sobre adicciones, trabajada con el CONADIC, cuando todavía estaba Fernando Cano Valle, que ya no está, pero lo trabajó con él, y hubiera estado muy bien que hubiera estado esa posición, porque la idea del foro es mantener un equilibrio, una diversidad, una pluralidad. Entonces, simplemente decirles esto, y decirles que no resistí sentarme aquí, porque ahora sí que esto es no podía sentirme más en cuates, clan, etcétera, porque aquí hay puro diputado que ha luchado por libertades. Está Estela Damián, que está dando una batalla interesante en la Asamblea Legislativa en el muy reducido margen de maniobra que da la ley federal. No es fácil en esta lógica. Con Enrique Velázquez, que por cierto tuvo un gran éxito con las sociedades en convivencia en Jalisco, imagínense, donde, si hay un estado difícil para eso, y consiguió las sociedades en convivencia, y ahora está en este tema y ha conseguido una consulta pública sobre la marihuana medicinal, algo muy importante.
Por supuesto, una gran moderación de Álvaro Santos, que también está comprometido con las libertades. Aquí está Víctor Hugo Círigo, con quien fui de alguna manera cómplice con algunas leyes liberales. Recordemos la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, las sociedades en convivencia en el DF, que luego en la siguiente legislatura ya fue matrimonio igualitario, un matrimonio igualitario antes que Nueva York, y en 2008 sacó la legislación de legalización de marihuana en el DF. Había otro contexto más complicado de ahí, entonces también importante, y con Mario Delgado, por supuesto, fue parte de este gobierno que por supuesto hizo que esta ciudad tuviera este sello de libertades, junto con la Asamblea Legislativa, y que la Ciudad de México sea una ciudad de libertades en muchos sentidos, con estos avances. Y además, en la ley federal estamos dando una batalla para abrir esto en lo que llamamos un grupo heterodoxo que le hemos denominado FAP, donde está gente de la sociedad civil, etcétera. Ahí estamos juntos dando. Simplemente termino diciendo, sí, espérame un segundo, ahorita entramos a la moderación. Nada más sobre este tema, ¿cómo están las legislaciones federales en la Cámara de Diputados? Hay una que le podríamos llamar la enchilada completa, que es la regulación desde la producción hasta el consumo. La presentamos el diputado Miguel Alonso Raya y un servidor. Se parece más a la de Uruguay que a la de Colorado, en el sentido de que lo comercial está también a la cola, no es lo más, se prohíbe la publicidad, etcétera, pero digamos está todo. Y hay una iniciativa que metimos de alguna manera en combinación Asamblea Legislativa, Senado y Cámara de Diputados, que tiene 3 puntos, que es revisión de la tabla para que el gramaje pueda ser revisado y no se persiga a los consumidores. 2, el asunto del reconocimiento de las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana, esto que ya es realidad en 23 entidades de los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Israel, etcétera, que se reconocen estas propiedades medicinales terapéuticas. Y el tercer punto, la posibilidad que los estados pudieran decidir autocultivo, porque tenemos una ley imperfecta. Dicen, tienes derecho a tener 5 gramos, pero ¿cómo consigues esos 5 gramos? No hay una forma legal para hacerlo, entonces casi es una invitación a cometer un delito hacia los consumidores, y el autocultivo pudiera ser esa posibilidad. Son las 3 cosas. ¿Qué viene después del foro? Pues discutir esas iniciativas. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta visión en la pluralidad, pero sí quería decirles por qué esta es la única mesa en donde no hay un equilibrio. En esto se buscó, la senadora Ivonne Álvarez Lloble personalmente tiene una iniciativa muy interesante, porque a pesar de nuestras diferencias podemos tener un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? Fortalecer la prevención. Y veremos, a la 1 empieza la siguiente mesa, hay 15 minutos, y ya que el moderador diga cómo podemos hacer esto enriquecedor. Yo no voy a suplir al moderador, para eso hay autoridades, y Álvaro Santos sabrá qué hacer con estos 15 minutos que nos faltan. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a los ponentes, porque además de presentaciones muy interesantes, rompieron un récord, que es, se ajustaron todos al tiempo que tenían asignado y nos quedan unos minutos, y entonces quiero hacerles unas preguntas, una pregunta a cada uno, de acuerdo con la presentación que hicieron. A la diputada Damián, realmente fascinante la presentación, y me interesa mucho cómo muestra usted su cambio de opinión y su cambio de perspectiva, dada la experiencia que tuvo la visita a Colorado y ver la experiencia que están teniendo allá. Aparentemente la fe en el derecho y en el prohibicionismo, como si eso fuera a eliminar el problema, es algo que prevalece aquí, y su testimonio, su experiencia personal me pareció, además de todo lo que dijo, muy interesante. En este sentido me gustaría preguntarle, ¿qué cree que se puede hacer para replicar esta experiencia que usted tuvo con otros legisladores y quizás también con la sociedad en general? Una idea que podría funcionar sería, por ejemplo, lo que van a organizar en Jalisco, una consulta quizás
para involucrar a la sociedad, pero ¿qué otros mecanismos usted cree que podrían funcionar? Déjenme hacerle una pregunta a cada uno y después les doy la palabra para terminar. Al diputado Velázquez González, me gustaría preguntarle, bueno, dos cosas. Una es, cuando usted hablaba del instituto intermedio, me dio la impresión que había ecos ahí de los comités de disuasión que existen en Portugal. Es decir, la idea aquí era quitar a la policía como el primer brazo del gobierno para lidiar con el problema de consumo y darle jurisdicción a un instituto intermedio. Me gustaría, si puede decir un poco más sobre esto. Y la segunda pregunta es, en las propuestas y en las iniciativas que usted compartió, parece que se prioriza sobre todo el consumo, pero no se dice mucho del cultivo y de la distribución. Entonces esto es, digamos, la famosa puerta de atrás. ¿Qué pasa con el resto de la cadena en la distribución? Al senador Delgado, con los puntos muy precisos que hizo sobre el uso medicinal y terapéutico, las convenciones internacionales y después el Instituto de Evaluación, me gustaría preguntarle ¿cuál es la razón por la que usted considera importante priorizar el enfoque en las convenciones internacionales? Es decir, ¿por qué ponerle energía ahí si se puede, si hay flexibilidad o se tiene cierto margen de maniobra, como lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos en diversos estados, con regulaciones que parecerían contravenir las convenciones o el Estado de Uruguay? Es decir, hay una discusión muy importante sobre cuánta flexibilidad existe y si valdría la pena mejor orientarse a las iniciativas que ustedes están proponiendo sin necesidad de denunciar las convenciones o tener una postura que contraponga la regulación a las convenciones como si estuvieran abiertamente en conflicto. Y después, si tiene tiempo, para decir un poco más sobre este instituto evaluador, que me parece una propuesta realmente muy importante y muy sobresaliente. Y finalmente, al diputado Círigo, usted contrastó las dos iniciativas que propuso, que me parecieron pues, no solo muy interesantes, sino además pioneras. ¿Por qué el hacerse para atrás en la segunda iniciativa? Es decir, ¿por qué limitarlo solamente al uso medicinal y recreativo? Supongo que una razón es, bueno, porque quizás puede tener mayores posibilidades de éxito, es un paso gradual que usted mencionó, pero no corre el riesgo también de, si ya hay oportunidad de tener un debate y una discusión, quedarse limitado cuando se puede buscar ir por mucho más. Bueno, estas son mis preguntas, entonces le voy a pasar el micrófono a la diputada Damián. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues primero empezaré señalando que en estos momentos la opinión de su servidora es muy sencilla. He visto diferentes alternativas como áreas de oportunidad que nos permitirán avanzar. Una de ellas es justo este tipo de encuentros con diputados locales de diferentes entidades federativas que empiecen a subir a tribuna dentro del margen y el marco de su actuación la regulación de la cannabis. Me parece que tendríamos que generar algún encuentro nacional que nos permitiera tomar esto con relevancia. Y no hablo solamente de los diputados del PRD, también me refiero a aquellos compañeros que hoy se encuentran en otros partidos políticos pensando en PT, Movimiento Ciudadano e incluso algunos compañeros del PRI que me parece se encuentran en esta postura y en esta posición. Segundo, me parece que se daría un gran mensaje si el Distrito Federal se pone a la vanguardia y antes de que concluya esta legislatura efectivamente logramos regular este tema, porque estaríamos poniendo el ejemplo de que esto es posible, de que podíamos ocupar a nuestra policía en delitos de gran impacto, como pueden ser homicidios, secuestros, etc. Me parece que eso también ayudaría mucho, que un Estado de la República se ponga a la vanguardia regulando el tema, no despenalizándolo porque no es su facultad, pero sí regulándolo.
Y por supuesto que también yo encuentro un área de oportunidad para todos aquellos que estamos en el tema y tiene que ver con la controversia judicial acerca de la pregunta específica que nos tendría que contestar la Federación para que nos diga en dónde, cómo y con quién puedo adquirir los 5 gramos que en estos momentos están permitidos en la legislación federal. Al decirlo y autorizarlo, tendrían que contestarnos obligadamente lo demás, porque al no hacerlo, entonces simple y sencillamente se vuelven cómplices de un delito que se comete cada que se adquiere este producto. Lo que preguntamos es, la ley de salud, la Ley General de Salud permite los 5 gramos, ¿y en dónde dice quién la siembra? ¿Y en dónde dice dónde la compro? ¿Y en dónde dice que es de calidad? No hay muchas preguntas no están contestadas, ni siquiera con relación a los 5 gramajes, y me parece que ahí tenemos un área de oportunidad en materia judicial que habría que explorar de manera muy inteligente. Muchas gracias. Aunque sí hemos previsto el tema de lo que hay en Portugal, tenemos que recordar que en Portugal están legalizadas todas las drogas. En Portugal tienen un comité intermedio, pero más bien como para la prevención y la disuasión. Alguien que toma la decisión de consumir drogas, bueno, pues el mismo Estado le genera facilidades. En este comité que nosotros planteamos, tiene que ver más bien con cuando es detenido alguien de 31 gramos hasta 5 kilos, pueda, porque hasta 30 gramos, la propuesta de nosotros es que hasta 30 gramos no sea criminalizado, que se le deje continuar caminando, ¿no? Porque aquí se detiene a todo mundo por portación de cara, y esa parte es un asunto de discriminación, y en Jalisco pasa mucho, ¿no? Entonces, que se pudiera dejar, y cuando se remita, para quien tiene más de 31 gramos, quien defina si es narcomenudista, no sea el Ministerio Público, no sea el policía, ni el Ministerio Público, ni el juez, quien vaya decidiendo las diferentes etapas de la detención, sino que sea este comité y que sea visto desde el punto de vista médico, o sea, con un asunto mucho más científico, y poder identificar si la persona tiene un problema de una afición por esta o por otras drogas, y si a alguien agarran con marihuana y con una pistola, que lo metan a la cárcel por la pistola, no por la marihuana. Esa es la idea de que este equipo de especialistas no sean exclusivamente abogados, porque los abogados somos muy cuadrados y en la ley dice esto y así lo hacemos. Y además ha servido esta ley absurda, discúlpeme que lo diga, pero este tema y coincido con la diputada, no te dicen dónde la compres, si te agarro comprando te meto por tráfico, si te agarro consumiendo por consumidor, y en todas pisas la cárcel. Esta ley absurda de los 5 gramos ha servido nada más para extorsionar a jóvenes en el país. Por eso proponemos este comité que pudiera atender a las personas que son detenidas sin buscar su criminalización y que no vayan a la cárcel. Esa es más bien la idea. ¿Y por qué no toco yo el tema de la siembra y cultivo? Porque la Suprema Corte ya ha tenido resoluciones en México que ese es un tema exclusivamente federal y a mí me toca ser diputado local. Entonces, si hay una propuesta mucho más allá, es mucho más fácil que la ataquen de ese punto de vista y la quieran tumbar. Entonces nos fuimos a revisar cuál era, en lo que proponemos, qué impedimento constitucional teníamos, y vimos que en esa parte era el único que no podíamos nosotros incursionar, y nos fuimos a lo que sí podemos proponer en el Estado, porque ahorita, como soy diputado local, pues me toca proponer alternativas de solución a los problemas que identificamos en mi Estado. Y bueno, pues después de esto, venga la satanización, que nos señalen, y yo estoy seguro que en el corto o mediano plazo vamos a ganar con este tema de quitarle la criminalización a la marihuana. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Mira, realmente lo que se está planteando es un menú de opciones para el gobierno para que dé el paso hacia la regulación. El tema de uso medicinal y terapéutico en la Ley General de Salud no contradice ningún tratado internacional, es decir, podría hacerlo sin ninguna presión del exterior. Y lo que cambia es la introducción del tema de derechos humanos, porque, por ejemplo, la Ley General de Salud
es reglamentaria el artículo 4 constitucional, el derecho a la salud. Y dice en su artículo 2 la Ley General de Salud, el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. Y algunas políticas derivadas de esta ley y otras han provocado, según Julio Frenk, que la esperanza de vida de los jóvenes haya caído 1 año. Es decir, no se está cumpliendo con el objetivo de garantizar ni siquiera el derecho a la salud. Y poner en evidencia, digamos, esta contradicción de que a partir de esos tratados, porque México no tiene política de drogas independiente, la adopta de los tratados, que como resultado hemos tenido que la guerra contra el narco ha representado una violación masiva y sistemática de los derechos humanos y que estos derechos forman parte de la norma suprema que rige en el país y ocupan la máxima jerarquía normativa en el orden jurídico mexicano, y que al reconocerse el catálogo de derechos humanos en la norma suprema del país, es una forma de asegurar que todas las actividades del Estado deben dirigirse a la protección de los derechos humanos para todas las personas como su objetivo central, y que los tratados internacionales y todas las normas jurídicas secundarias deben ser acordes a estos derechos humanos. Y creo que México también debe tener un papel como lo está jugando América Latina. Actualmente América Latina y el Caribe es la región más violenta en todo el mundo. Y el informe de la OEA refiere que es en buena parte por el tema de la política de drogas que se ha tenido. Es decir, América Latina y México ha puesto los muertos en esta guerra. Entonces, por eso queremos, en septiembre, vamos a hacer este exhorto al presidente de la República, para que en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89 de la Constitución, termine o denuncie los tratados internacionales en materia de drogas, que de su contenido se advierta una violación a los derechos humanos, sometiendo dicha terminación o modificación al Senado de la República. Es decir, vamos a abrirle la puerta al Ejecutivo para decir, bueno, por un lado, puedes empezar la regulación sin conflicto con los tratados a partir de legalizar el uso medicinal y terapéutico. Y si quieres ir más allá, si se le quiere dar la posibilidad de tener una política integral de reducción de riesgos y daños, bueno, vamos a pedir una excusa, vamos a hacer una denuncia o terminación a los tratados que sustentan la guerra en la que estamos metidos. Y por último, el instituto me parece de la mayor relevancia. Creo que nunca nos hemos cuestionado por qué no evaluamos como evaluamos otras políticas y programas para saber su efectividad, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores. Finalmente son recursos públicos y en esta materia lo único que tenemos son informes. Incluso hay un antecedente por ahí de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación donde hace esta observación, que dentro de todo el sistema de planeación mexicano, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, las políticas y programas que se tienen en materia de seguridad, en materia de control de drogas, pues no son evaluados. Simplemente se dan informes, no hay metas, no hay objetivos y es una buena parte de los recursos presupuestales que se han incrementado. Entonces, ¿por qué no? ¿Y qué provocaría con esto? Pues entonces ver que lo que estamos haciendo no funciona y que lo que espera la sociedad en esta materia es muy distinto a lo que ellos están reportando. Entonces creo que vale la pena hacer una alineación ahí de estas políticas públicas. Hay una propuesta ahí en el libro que editó el Tecnológico de Monterrey, que se llama El mal menor de las drogas. Ahí hay una referencia a que es necesario evaluar estas políticas. Gracias. Muchas gracias, diputado Sirio. Sí, gracias. Muy rápido. Miren, el contexto en el que por primera vez se presentó por parte de un servidor en la cuarta legislatura del Distrito Federal era evidentemente bastante diferente al de hoy. En 2008 la Asamblea Legislativa venía de dar varias batallas legislativas
entre ellas aprobar la ley de sociedades de convivencia, como ya se dijo, y aprobar efectivamente la interrupción legal del embarazo hasta antes de la 12ª semana de gestación, y que se generó una gran polémica, y en donde con el apoyo de diputadas muy aguerridas como la diputada Estela Damián, logramos el apoyo del grupo legislativo de la cuarta legislatura, que se aprobaran para la ciudad ese tipo de leyes que ampliaban las libertades democráticas. Entonces, de pronto, desde la presidencia de esa cuarta legislatura, se plantea el asunto pues de la regulación del mercado de la cannabis. Pues obviamente la reacción fue muy fuerte pues, por parte de la parte conservadora de la sociedad, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, y se vio como una auténtica provocación. De hecho, recibimos mensajes desde diferentes lugares en donde nos decían eso, que eso era una provocación. En su momento no lo pensé así, pero después, ¿no?, después de ver el efecto que se generó el debate, pues sí, porque fue provocar un debate que es y sigue siendo necesario hacer en nuestro país para lograr efectivamente regular este mercado. Y bueno, como ya habíamos hecho ese tipo de leyes, pues había el temor por parte de esos sectores conservadores que no se avanzara. Incluso en un foro que hicimos en el Poliforum Cultural Siqueiros para hacer este debate, invitamos a un gran secretario de salud que tuvo esta ciudad en el gobierno anterior, el doctor Manuel Mondragón y Cal, que nos había apoyado en varias legislaciones muy importantes para la ciudad, como la ley que protege la salud de los no fumadores, la propia interrupción legal del embarazo, pero él estaba, por supuesto, y lo manifestó en ese foro, totalmente en contra, y dijo que plantear el asunto de que se cobraran impuestos por el consumo de cannabis era invitar al dinero de la muerte, al presupuesto de la ciudad. En fin, cosas de ese tipo que en ese momento causaron un gran impacto en el debate, y eso se llevó el debate. Entonces, esa fue la nota del debate. De tal suerte, pues, que fue muy difícil ese momento, y cuando fuimos a la Cámara Federal y planteamos el tema, déjenme decirles una anécdota, y lo hago público porque en su momento tuve que hacer ahí un poco de esfuerzos para no denunciarlo. El presidente de la mesa directiva se negaba a agendar esa propuesta, para que yo no tuviera oportunidad de subir a tribuna. ¿Sí? En ese entonces, diputado Ramírez Acuña. Tuvo que hablar el coordinador de mi grupo parlamentario para que se agendara el punto, de ese tamaño. Finalmente se logró y expusimos en tribuna la propuesta que efectivamente, como dice nuestro moderador, ya no traía, ¿sí?, la propuesta original de la Asamblea Legislativa de despenalizar el consumo, no solo para fines terapéuticos, sino también para fines recreativos. ¿Por qué? Porque habíamos logrado finalmente, después de un debate muy accidentado, ir avanzando en los apoyos de algunos legisladores que veían con simpatía esta iniciativa y la apoyaron en su momento. Pero también veíamos la experiencia internacional y veíamos cómo en Estados Unidos avanzaba uno tras otro los estados de la Unión Americana que la aprobaban para fines recreativos a nivel local, medicinal, para fines terapéuticos, perdón. Eso evidentemente alentó estas modificaciones, pero también hay que decirlo, desde el gobierno federal también empezó a haber mensajes, preocupación. En la parte preventiva de la Subsecretaría de Salud empezaron a salir documentos, propaganda, en donde ya se hablaba del apoyo que había que dar a los consumidores para evitar la propagación de epidemias como el VIH-Sida, la hepatitis C, ¿no?, que en las prisiones ya era un problema terrible. Entonces, por eso fuimos, y así es la jerga legislativa, uno va modificando en función de lograr apoyos y consensos para sus iniciativas. Por eso fue, pues, ese cambio, y bueno, pues agradezco mucho la atención y las preguntas. Gracias. Con este concluye nuestra mesa de trabajo. Quiero agradecer a todos los panelistas por sus presentaciones. Muchas gracias y gracias a la audiencia también. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.